Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar en el que hablamos de la actualidad del REPSE. La finalidad de este webinar con ustedes es platicar más, explicar qué es, porque es un tema que empezó desde hace varios años. Lo que queremos platicar con ustedes es pues, las problemáticas que ha generado el mismo, las recomendaciones que hemos advertido a lo largo de estos años. Nos va a acompañar el licenciado Alejandro Rivera desde el Instituto Laboral, nos explicará qué es el procedimiento, los fundamentos. Acaba de empezar en este año la primera etapa de renovación del REPSE. Recordemos que es cada 3 años. Nos comentará cuáles han sido el tipo de problemáticas que muchas veces van desde temas de opinión de cumplimiento de autoridades, llámese Infonavit, seguridad social. Asimismo, mi colega Pablo del Valle nos aclarará, nos contará un poquito las características de la fiscalización de este tipo o de estas obligaciones que surgieron, tanto de un escenario contencioso administrativa o contencioso ante las autoridades fiscales, cuáles son los requisitos que nos han venido pidiendo a lo largo de los últimos años, cuál es la documentación que debemos de tener, las tarjetas de cumplimiento que debemos de tener, qué información se debe solicitar a los proveedores, qué hemos visto de la autoridad para valorar este tipo de documentación, qué nos hemos enfrentado, cuál ha sido la interpretación de las obligaciones, de los avisos que se tienen que presentar ante el Infonavit, de los puntos o requisitos que deben de tener los contratos, inclusive de los errores de la autoridad, sobre todo el STPS, que nos ha tocado detectar en tema de una de verificación, inclusive de un tema de PTU, que las empresas terminan siendo sancionadas con alguna relación con REPSE. Lo más común es por el tema de los contratos o porque en el tema de la diligencia señalando algún dato incorrecto. Sin más, les dejo el uso de la voz a mi colega Alejandro para que comience con el slide. Gracias, Luis Fernando. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Por aquí había visto un comentario de Talía que no se escuchaba claro. Espero que mi micrófono sí se escuche claro. Como bien lo comentaba Luis Fernando, la intención es que lo poco o mucho que nosotros les podamos compartir el día de hoy pues, sea de utilidad para ustedes, que sea una prevención a considerar y que sea información que ustedes tengan muy en clara para que el día de mañana puedan evitar algún tipo de sanción, que tengan todo en orden y que sus servicios, en este caso especializados, no se vean afectados al momento de ofrecerlos con sus clientes, ¿no? Vamos a hablar justamente del tema de confirmación, de actualización de datos, muy brevemente lo que es el proceso del REPSE como tal para darlo de alta, pero más que nada me quiero abocar a otras áreas que en muchas ocasiones no se tocan, lo que viene siendo actualizaciones de datos, como lo comentaba, cumplimientos con las plataformas como es el ICSOE y el SISU, responsabilidad solidaria incluso que puede llegar a tener el patrón, bueno, la empresa contratante con la subcontratada, distintas cuestiones, incluso hasta con el tema de la ley silla, sobre quién tendría una responsabilidad, ¿no? Eso como manera de resumen, pero pues vamos comenzando. Bueno, brevemente, como ustedes bien, para los que ya lo saben, pues bueno, ya no hay mucho que profundizar, pero para los que no lo sepan, pues el REPSE es justamente el registro registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas. Esas son las siglas y ese es el significado. El REPSE pues está regulado por la Dirección General de la Inspección Federal del Trabajo, que opera a través de la propia plataforma web que se tiene dentro de su sistema. Este REPSE es obligatorio para lo que vienen siendo todas las personas, tanto físicas como morales, que quieran estar laborando o prestar sus servicios en favor de otra. ¿A qué me refiero con servicios especializados? Es decir, que la empresa que está contratando no tenga dentro de su objeto social este tipo de actividades. Vaya, un ejemplo muy sencillo, una empresa de seguridad
que presta servicios a otra empresa que se dedica a la manufactura, que evidentemente pues, no tiene dentro de su objeto social el tema de la seguridad, entonces contrata, o a lo mejor el tema de limpieza, a eso me refiero. Como lo comentaba, pues bueno, que siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad principal del contratante. Me permití nada más ponerles esta foto muy breve de lo que es el portal y pues bueno, es tal cual lo que la carátula de la propia plataforma del REPSE. Gracias. Eh, ¿A quién aplica? Como les comentaba, pues debemos de registrarnos el REPSE cualquier persona física o moral que desee justamente prestar este tipo de servicios especializados. Ya se había puesto hace un momento el tema de limpieza, el tema de seguridad, el tema de marketing incluso. ¿Y cuál es la forma de operar de este tipo de servicios especializados? Es yo empresa, como se los comentaba, a lo mejor yo me dedico al tema de la manufactura y yo presto, yo contrato otra empresa o otra persona física para que me preste a sus trabajadores, ya puede ser de forma permanente, periódica o incluso o indefinida en las instalaciones de la propia empresa contratante. Lo que les volví a comentar, estas actividades deben de ser distintas al objeto social y la función preponderante. Este ejemplo que yo les pongo es justamente el catálogo o cómo nosotros podemos darnos cuenta de qué empresa puede estar dada de alta y qué servicios está ofreciendo. Digo, aquí por temas de confidencialidad, no estoy poniendo ningún nombre o razón social, pero pues bueno, es una empresa que presta servicios o está ubicada en Naucalpan de Juárez. Viene lo que es el número de folio, la vigencia del registro, hasta cuándo, recordemos, bueno, igual se los voy a comentar más adelante, pero recordemos que la vigencia es de 3 años. Esta vigencia, o lo que se sugiere, pues es obviamente renovarla meses antes, pero igual voy a hablar de eso más adelante. Y viene un apartado muy claro en el cual qué ofrece o qué tipo de servicios ofrece esta empresa. No solamente puede ser uno, puede ser varios. En este caso, pues bueno, esta empresa pues presta servicios de paquetería, mensajería, importación, incluso también presta servicios de almacenamiento y embalaje. Entonces, hay que ser muy cuidadosos incluso cuando nosotros contratemos a una empresa que ya cuenta con el REPSE para no chocar con nuestros objetos sociales que incluso a lo mejor sí los podemos tener dentro de. Brevemente, pues, ¿cuál es la finalidad del propio REPSE? Es justamente garantizar los derechos laborales de los trabajadores, evitar la subcontratación ilegal, como ustedes bien saben, ya la subcontratación de manera pues, ilegal o lo que era antes el outsourcing, pues ya está prohibido. Asegurar el cumplimiento fiscal y de seguridad social por parte del prestador. Esto lo voy a comentar más adelante, sobre incluso hasta el tema de responsabilidades solidarias, pero eh, se busca también que con esta regulación del REPSE se tenga dados de alta a todos los empleados y que se cumplan con estos requisitos. Ahora, o al momento de hacer este proceso, igual lo voy a comentar una o dos diapositivas, dentro del proceso para nosotros podernos registrar, nos pide el propio sistema o incluso analiza y verifica que estemos cumpliendo con todas nuestras obligaciones patronales, tales como el tema, como seguridad social, como Antinfonavit, como incluso hasta con SAT. Entonces, si nosotros no lo cumplimos, igual se los voy a poner el ejemplo más adelante, no podemos contar con este REPSE. El marco legal y la vigencia, igual se los comento a manera de dato importante, pues es derivado de la reforma publicada el 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Y lo que ya les comentaba, que el registro es válido hasta por 3 años. ¿Cuáles son los requisitos principales que debe de contar la empresa que está buscando obtener este REPSE, ¿no? Ser persona física o moral con objeto social que no incluya la actividad subcontratada, bueno, en este caso para los que le estén contratando. Estar al corriente con pagos o cuotas ante el SAT, IMSS e Infonavit, como les puedo mostrar dentro de la imagen. Este es un ejemplo de una empresa
la cual trató de registrarse o trató de renovar su REPSE y no fue acreditada o no tenía la opinión de cumplimiento por lo que hace al SAT, pero en este caso puede, y al Infonavit incluso, puede ser ambas, puede ser una. Entonces, mientras no tengamos nuestra empresa al corriente o la tengamos con los pagos al día, no vamos a poder avanzar. Para el tema del procedimiento tanto de registro como de renovación, pues es contar con el acta constitutiva, con la última acta constitutiva o la actualizada, donde se tengan los objetos sociales actualizados, la constancia de la situación fiscal, recibos de nómina, registro patronal, el registro ante Fonacot. Esto también es importante. Antes no se pedía, ahora ya se está pidiendo el registro ante Fonacot, la e-firma de la empresa, lo que es el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación, emitido por el IMSS, en el cual vienen todos los empleados dados de alta por parte de la empresa, la prima de riesgo con la que cuentan, e incluso con la información de las empresas a las que se está prestando el servicio, tales como es el nombre de la empresa, el domicilio, e incluso el RFC, de las empresas con las que se tenga un contrato ya vigente. Brevemente, el proceso de registro, como les comentaba, es necesario acceder al propio portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Igual les pongo lo que es el link por cualquier, si quieren visitar el portal. Tendremos que ingresar mediante la e-firma de la empresa. Eso también es muy importante, debemos de contar con e-firma o por la e-firma de la persona física, completar un formulario de actividades y subir la documentación requerida. Este formulario de actividades es justamente cada cuando son distintas preguntas, se las voy a comentar muy breve, tales como cada cuando se expiden recibos de nómina, cada cuando se tienen recorridos de la Comisión de Seguridad y Higiene, si se cuenta con si se cuenta con capacitaciones, si la empresa contrata o prestador de servicios para su personal requiere que tengan alguna acreditación, vaya, alguna especialidad. Todo esto se los va preguntando, es un formulario que se va a llenar por cada actividad registrada. La STPS, una vez que nosotros concluyamos con este procedimiento, subiendo toda la información que ya les había comentado, tiene hasta 20 días hábiles para poder resolver. Si no hay respuesta, se presume como aprobado. Aquí, ojo, la realidad es que ya nos ha pasado que nosotros hemos metido este procedimiento, no nos ha contestado la autoridad en 20 días hábiles, y la realidad es que sí se podía presumir como aprobado, pero nosotros hay que recordárselo a la autoridad o hay que hacérselo ver, ya sea a través de correo electrónico, ya sea a través de presentarnos directamente ante la Secretaría del Trabajo, pero sí es en particular hacérselos notar, porque por sí sola el propio sistema no lo va a arrojar. Entonces, eso es como un breve tip que nosotros ya nos ha pasado y que nos ha funcionado. La autoridad incluso podría solicitar algún tipo de información adicional después de la inscripción. De nuestro lado, de nosotros, los requisitos que hemos hecho, no nos han solicitado información adicional, han salido todos muy acorde a lo que se pide y no hemos tenido ningún problema. Este es el portal a lo que sale al principio para poder ingresar, tal como la clave privada, que es, bueno, lo que es la e-firma prácticamente para poder ingresar. ¿Cuáles son los posibles riesgos e impactos por incumplimiento? Tales como multas, anulación fiscal de facturas emitidas sin REPSE, eso ya también lo hemos visto y bueno, igual el área fiscal les podrá hablar más a detalle sobre este tema. La responsabilidad solidaria del contratante cuyas actividades no estén registradas, la responsabilidad, la cancelación del registro, vigencia revocada o multas adicionales, o las sanciones penales o civiles si se acredita dolo o daño a los trabajadores. Aquí justamente el tema de la responsabilidad solidaria voy a profundizar un poco más. Lo que les comentaba es que en ocasiones la empresa subcontratada no cumple con sus obligaciones tanto ante el IMSS como al Infonavit y por ende pudiera ser responsable solidaria la empresa contratante. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien,
¿Cuál es lo que les comentaba? Algunos ya tenían más noción sobre el tema del registro, pero creo que esto es lo que también pudiera ser de interés para todos los que ya contamos con este REFSE, ¿no? Que es la validación y la actualización de información y como obligaciones legales incluso, ¿no? Lo que les venía comentando, la finalidad del REFSE es justamente tener todo bien regulado desde el tema de cómo tenemos a nuestros empleados dados de alta ante el IMSS o Fonavit, incluso hasta el tema con Fonacot, garantizar que la información que nosotros tenemos registrada es la actualizada o es la última que nosotros contamos con nuestros últimos servicios con los que prestamos servicios especializados o lo que refleja nuestra operatividad con nuestros clientes, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que si nosotros tenemos alguna modificación con nuestro objeto social, que si tenemos algún cambio de representante legal, que en este caso si tenemos algún cambio de denominación o razón social, todo esto hay que informarlo porque el día de mañana puede justamente ocasionar lo que les comentaba, desde una cancelación, desde alguna multa, cancelación incluso hasta de facturas por prestar servicios especializados que pues, no corresponden incluso a nuestro propio objeto social, ¿no? Eso es lo que hay que nosotros tener mucho cuidado. Nuestra recomendación es justo informar cada que se tenga alguna modificación y esto se puede hacer directamente dentro del portal. Es muy breve, la realidad es que es muy breve, no es tardado, pero sí es importante tenerlo. Ahora bien, como se los venía mencionando en su momento, dar el cumplimiento ante las plataformas como lo es el IXO y el SISU. Las empresas que estén registradas ante el propio REFSE deben de cumplir periódicamente con esta carga y validación de la información en las plataformas oficiales, lo que les comentaba tanto del IXOE como del SISU. El IXOE pertenece al IMSS y el SISU, perdón, es ante el Infonavit. Estas herramientas permiten justamente a las autoridades verificar que las empresas que estén prestando servicios especializados estén al corriente en el pago de cuotas sobre lo patronales, aportaciones y las amortizaciones, así como el entero justamente de las propias retenciones. Por eso justo les comentaba, tanto ante la propia plataforma como ante estas dos plataformas de cada una de las cuotas sobre los patronales, hay que darlas de alta y estar informando cada movimiento, incluso hasta bajas de empleados. Y también, esto creo que hay que tomarlo en cuenta, cuando el momento de que celebremos nuestros contratos con las empresas que nos contraten o que nosotros contratemos. Eso también es importante. Igual voy a hablar también en la siguiente lámina, pero esta obligación, también como lo venía platicando, que de qué habla o qué podríamos nosotros incurrir en caso de que no estemos informando, es justamente sobre las multas o la suspensión del propio registro del REPSE o incluso responsabilidad solidaria. Y yo lo que les recomendaría es calendarizar los avisos y pues conservar incluso la evidencia de su presentación. Eso el día de mañana alguna inspección que pudiera caer o algún requerimiento, alguna multa, pues esto nos ampara de poder evitar este tipo de multas. Incluso ya está en un procedimiento administrativo. Incluso un punto importante ahí antes de pasar a la siguiente lámina relacionado con estos avisos, es que sí nos ha tocado sobre todo pues, ya litigar temas o conocer respecto de sanciones o una campaña en específico por parte del Infonavit en el 2023 respecto de esta obligación. A veces los contribuyentes conocimos que se les multó, la multa va de alrededor de los 24 y 28,000 pesos por aviso y nos tocó justo de esto. Todavía no estábamos muy familiarizados, quizá en el 2023 muchos contribuyentes, les pasó esto y lo que le hacía era que llegaba un requerimiento en el señalando diciendo de yo advertí que tú tienes obligaciones de REPSE, advierto en mi sistema que no has subido esta información que lo que marca la ley, que es número de trabajadores, con quién tienes el contrato y las especificaciones de lo mismo y derivado de ello determinaban la multa y simplemente te invitaban ya a pagarla, no provenía de una facultad de aprobación. Les comento, esto lo vimos un poquito en el 2023. De ahí en adelante no nos ha tocado
hacer otra campaña por parte, sobre todo del Infonavit. Sin embargo, estas sanciones existen y sí las está implementando la autoridad. Como lo piensa el señor Alex, creo que Alejandro, la mejor manera aquí es tener bien un calendario de obligaciones en el cual estén cada una de estas que ha señalado, justo porque pues, es son cuatrimestrales, nos tocaría, pues, en el caso del cumplimiento del año, hasta 3 sanciones que les daría casi prácticamente a los 70,000 pesos. Por suerte, lo que conocimos aquí tenía un vicio de forma, logramos vencerla en el tribunal. Sin embargo, pues sí fue una buena llamada de atención para el contribuyente y cliente que nos tocó apoyarlo con este punto. Gracias, Luis Fernando. Ahora creo que o vale la pena comentar sobre la famosa, bueno, ley del Infonavit. No va a profundizar como tal en la propia reforma, sino más que nada sobre la responsabilidad solidaria que pudiera llegar a tener la empresa contratante respecto a los empleados de la empresa subcontratada. Eh, a qué voy con esto? Pues evidentemente, pues los contratantes de los servicios especializados pueden ser responsables ante el propio Infonavit por las aportaciones omitidas que la propia subcontratada o no esté cumpliendo o no esté registrando ante el propio Infonavit. Más que nada, y porque hacia el tema de la reforma del propio Infonavit, es que pues está teniendo mucho ojo, o le están apostando mucho al tema del cumplimiento por parte de las propias empresas. Entonces, habría que tener mucho cuidado si nosotros, digo, para las dos partes, si nosotros estamos contratando o no subcontratan, de cumplir con nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque el día de mañana Infonavit puede requerir de pago como empresa solidaria o como responsable solidario a la empresa que está recibiendo el servicio o que tiene a los empleados dentro del centro de trabajo. Eh, Especialmente lo que pudiéramos estar viendo en casos de créditos, arrendamientos y aportaciones vinculadas a la seguridad social. Aquí es donde nosotros pudiéramos debatir el decir, ok, pues no sería lo correcto, no sería lo adecuado nosotros como empresa que estamos contratando hacernos cargo de los créditos o arrendamientos o aportaciones vinculadas a la seguridad social. Esta reforma, como les comentaba, implica una mayor vigilancia contractual y pues justamente la intención de nosotros es decirles tengan mucho cuidado con las contingencias fiscales, con las contingencias laborales, y más que nada con el tema de los cumplimientos. Exigirles a las empresas que ustedes estén contratando que o por lo menos tengan a lo mejor alguna revisión junto con ellos o un informe en el cual ellos les reporten que sí efectivamente están cumpliendo con sus aportaciones obrero-patronales, ¿no? Para evitar justamente algún impacto, alguna contingencia dentro de nuestra empresa, que la realidad es que nosotros no creemos que sea justo. Y, pues bueno, continuamos. Eh, Como se los venía platicando, tanto el contratista como el contratante pueden ser responsables de manera solidaria. Y pues bueno, aquí qué es lo que también habría que tomar en cuenta, que esta disposición pues cobra mayor relevancia a últimas fechas, ya que, pues bueno, si bien es cierto, se amplían las obligaciones de y respecto o derivado de la propia reforma, que se amplían las obligaciones de los empleadores respecto a cumplir con las aportaciones y en caso incluyendo incluso hasta casos de riesgos de trabajo, de enfermedades o licencias de embarazo. Recordemos que esto ya no nos exime de dejar de hacer los pagos, incluso hasta con con los propios créditos de vivienda a la empresa que tiene contratada directamente al empleado. Entonces, esto justamente pues obliga a resarcir o responder por cualquier incumplimiento a la empresa que lo está subcontratando. Eh, Continuamos con el tema de la importancia de dar revisión oportuna a los contratos de prestación de servicios. Nuestra sugerencia justamente es esta, hacer una revisión periódica de los contratos o incluso solicitarle a la empresa subcontratada estos reportes de justamente que estén cumpliendo con estas obligaciones para obviamente pues garantizar que no nos va a impactar el día de mañana o que el día de mañana no nos van a venir a hacer exigible
un crédito o alguna multa o incluso alguna deuda por parte de la empresa pues, subcontratada, ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad, como les comentaba, de revisar estos contratos? Pues que se incluyan cláusulas que obliguen a la empresa justamente a mantener vigente su registro, uno, del REPSE. Eso sí, también es importante que los obliguen o que se incluya de que, oye, ¿sabes qué? Pues cuando se acerque la vigencia, tú te obligas a renovarlo 3 meses antes o incluso que es incluso el periodo que otorga este, la propia Secretaría del Trabajo, que son 3 meses antes de la finalización del registro. Pudieran ustedes incluirlos en sus contratos, eh, que se estipule obviamente el tema de las obligaciones fiscales y de seguridad social, presentar la comprobación no obligatoria, lo que les comentaba de los informes, puesto que pues incluso un contrato mal estructurado puede generar pues estos riesgos legales y operativos, incluso hasta que se determine una subcontratación prohibida por no contar con este REPSE, ¿no? Entonces, lo que aquí pudiéramos nosotros apoyarlos, incluso proponerles o que ustedes incluso lo tomen en cuenta, es esta revisión periódica con las empresas que estén subcontratando, ¿no? Por último, por lo que hace a la ley Silla, es también un tema muy sonado, muy reciente, y cómo se relaciona con el propio REPS, porque a lo mejor les parecerá un poco extraño cuál es la relación que pues, se pudiera tener. Como bien saben, pues la propia ley Silla pues, se traduce en la obligación de material de proveer sillas y administrar los descansos que correspondan. En principio, pues el empleador directo de las personas trabajadoras, la empresa que las tiene en su nómina o que las contrata, pues debería de ser quien debería de proveer este tipo o las sillas y otorgar, pues evidentemente, los descansos periódicos. Ahora, ¿cuál es la intención justamente y derivado del propio contrato? Pues estipular, pues, quién se va a hacer responsable de propiciar estas sillas, ¿no? Si es la empresa que está recibiendo los servicios o es la empresa que lo está prestando dentro del centro de trabajo. Eso habría que estipularlo muy bien dentro del contrato, porque justamente al momento de una verificación por parte de la Secretaría del Trabajo, pues pudiera ahí la propia STPS requerir información tanto a la propia empresa que está recibiendo el servicio como a la que está prestándolo, ¿no? En la práctica, si la prestación especializada se realiza dentro del centro de trabajo, se debe de verificar que la subcontratada pues, cumpla con la ley silla. Por eso les comento, importante que lo interpongan o que lo hagan ver dentro de su contrato. eh, Ahora, ¿cuáles son pues, las recomendaciones prácticas, aparte de incluirlos dentro de su propio contrato, estas cláusulas? Eh, pues establecer las facultades de inspección de, y de verificación contractual, del derecho a revisar evidencia documental, de actas de la Comisión de Seguridad e Higiene, bitácoras de pausas, tener toda esta información a la mano para que el día de mañana se pueda subsanar el incumplimiento, integrar la verificación de la propia ley silla, el cumplimiento que se está teniendo. Esto los podemos apoyar incluso con el tema a ver, si se está dando cumplimiento entero, ya sea por parte de la subcontratada o por parte de la empresa que recibe los servicios, y pues documentar todo, tener evidencias de todo para que podamos inclusive pues contestar esta inspección, que igual el área fiscal se los podrá hacer ver más adelante, donde vemos muchos vicios que incluso a veces por no tener esta documentación implica que no podamos contestar de manera adecuada la inspección, ¿no? Esto sería por mi parte. Igual cualquier duda o comentario que llegan a tener, por favor me lo hacen saber dentro del propio chat. Bueno, pues muy buenos días a todos. Justamente como comentaba Alejandro al inicio de la presentación, pues tenemos esta parte bipartita donde tenemos dos áreas involucradas dentro del tema del REPSE, primeramente el área laboral y ahora el área fiscal. Entonces vamos a ver un poco de los aspectos fiscales del tema de REPSE.
Si bien no ha habido muchas modificaciones derivadas desde el inicio, desde que la implementación propia de este REPSE, pues es importante platicar un poquito cómo va, no solo en el ámbito de prevención o de tema de responsabilidades documentales, sino también revisar el tema de la actualidad en cuanto a la fiscalización de la propia autoridad. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre, digamos, las generalidades primero. ¿Qué pasa con el tema del REPSE? ¿Por qué es una cuestión importante tanto estar regulado tú como prestador de servicios especializados y por qué también tener bajo control a las empresas que te prestan este tipo de servicios, ¿no? Inicialmente tenemos que, derivado de la propia reforma y la inclusión de REPSE en la normatividad mexicana, se generan dos modificaciones importantes dentro de las leyes fiscales. La primera dentro del artículo 27 de la ley del ISR y posteriormente en la ley del IVA en el artículo 5. Eh, la propia autoridad fiscal da pie a que se involucre o se incluyan estos dos supuestos sobre la deducibilidad de ISR y el acreditamiento de IVA, porque al final, y como lo vino mencionando Alex, pues las autoridades principales involucradas en el tema de REPSE, como lo vemos, pues es el tema del SAT, el tema del IMSS y el tema del Infonavit, ¿no? Autoridades de naturaleza fiscal, con este lado también laboral derivado de su propia naturaleza, pero que al final tienen una repercusión directa no solo en el ámbito del derecho laboral para la empresa, sino también en el cumplimiento desde el ámbito fiscal. Entonces, ¿qué es la primera parte o qué es lo primero que quisiéramos abordar? Pues el tema de justamente de las facturas generadas por empresas prestadoras de servicios especializados, en el sentido de que justamente en caso de perder el registro, en caso de no renovar el registro, estos CFDIs se ven afectados en cuanto a su deducibilidad del propio acreditamiento del impuesto al valor agregado. El artículo 27 de la ley del ISR en su fracción quinta nos señala que para que pueda ser deducible el monto pagado derivado de estos servicios, es necesario que la empresa cuente con la copia del registro del REPSE vigente del proveedor, los FDIs de nóminas del personal involucrado que preste el servicio directamente en las instalaciones de la empresa contratante, los acuses del pago de las retenciones de impuestos sobre la renta de dichos trabajadores y los comprobantes de cuotas del IMSS e Infonavit. Entonces, número uno, la ley del ISR nos plantea esta situación donde para yo hacer esta deducción de ISR dentro de mi base gravable o para que justamente esa factura pueda ser deducible, me implica una obligación de control documental de la operación del propio prestador de servicios, ¿no? Por su parte, la ley del IVA establece en el artículo 5, fracción 2, que para el acreditamiento del IVA a favor tendremos que tener la copia de las declaraciones y el acuse de pago del IVA trasladado por el prestador, así como la entrega al contratante bueno, más bien que se entregue esta documentación a más tardar el último día del mes siguiente al pago realizado. Entonces, estas son, digamos, algunas obligaciones que necesitamos tener una calendarización, necesitamos tener un control específico para que no vayamos a incurrir en un supuesto donde derivado del incumplimiento de esta obligación documental, podamos llegar a tener no solo problemas para la deducibilidad del el acreditamiento de impuestos, sino que, como lo vamos a ver más adelante, también existen supuestos de sanciones, no solo, bueno, más bien, no desde el lado laboral, sino desde el lado del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como comentaba un poquito, ¿cuáles son las consecuencias fiscales del incumplimiento? El primero es que, número uno, pues claramente, y como lo decía en la diapositiva anterior, el contratante pierde la deducción de ISR y el acreditamiento de IVA de facturas en específico, ¿no? Entonces, en este rubro donde, digamos, hay empresas que pues se dedican directamente a esta situación, pues se vuelve una cuestión delicada porque el hecho de no entregar a tiempo las propias, la documentación que te solicita el contratante, pues te puede cerrar muchas puertas, ¿no? Y por otro lado, el contratante
pierde este supuesto donde pudiera llegar bueno, donde llega a utilizar como debe de ser estas facturas para la deducción de impuestos sobre la renta y el acreditamiento de impuesto al valor agregado. Como mencionaba Alex, también tenemos el tema del riesgo de responsabilidad solidaria por contribuciones de por ahí del contratista. Nosotros sí consideramos, bueno, metiéndome un poquito al tema del Infonavit que platicó Alejandro hace un rato, incluso platicamos en un webinar anterior un poquito sobre el tema de la reforma, sobre cuáles son las consideraciones que estamos viendo. Y si bien en la práctica no hemos al menos concebido hasta ahorita que haya un ataque directo a los responsables solidarios, la realidad es que la puerta está abierta, ¿no? Entonces, tanto en el tema de Infonavit como la responsabilidad solidaria derivada del artículo 26 del Código Fiscal, pues existe esa puerta que por lo mejor es siempre tenerla bien cerradita y tener todas las obligaciones documentales bien restringidas para que no vaya a haber por ahí un tema de un requerimiento por responsabilidad solidaria a una de las empresas, ¿no? Ya nada más para acabar justamente con el tema de responsabilidad solidaria. En el tema tanto del Código Fiscal como de la ley del Infonavit, hay que recordar que no existe supuesto de orden de exclusión. Entonces, está esta puerta abierta para que la autoridad pudiera empezar a llegar a realizar los cobros coactivos a un responsable solidario en caso de que así lo determinara adecuado. Y por último, también tenemos que existe la posibilidad de que se atribuya un supuesto de defraudación fiscal calificada. Esto derivado del artículo 108 del Código Fiscal, en el tema donde, bueno, eh, el hecho de que no se cuente o no se cumplan con las obligaciones propias derivadas del REPSE pudiera equipararse o hacer un símil directo al tema de defraudación fiscal por intentar justamente evitar pagar o cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de tal operación. Bueno, como comentaba hace un momento, pues existe también el tema de las sanciones directamente desde el ámbito fiscal, ¿no? Estas vienen reguladas directamente en el artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación. Específicamente, el artículo 81 lo contempla señalando que cuando el contratista no cumple con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refiere los artículos 27, fracción 5, tercer párrafo de la ley del ISR y quinto, fracción 2 de la ley del IVA, puede llegar a tener estas sanciones, ¿no? El artículo 82 regula específicamente el tema de multas y nos señala que para la multa de este supuesto que les comentaba, la multa sería de entre 173,610 pesos a 347,220. Claramente vemos que es una multa bastante gravosa y es un tema importante mencionar que esta multa se aplica de acuerdo con la fracción señalada en el artículo 42, digo 82, por cada obligación de entregar información no cumplida. Entonces, ojo aquí porque para los contratistas se puede volver una bola de nieve el hecho de que no se vuelva a renovar un REPSE, por ejemplo. El hecho de que el REPSE te venza y sigas efectuando las operaciones con el REPSE vencido, el tema de que no entregues por ahí el tema de las nóminas, el tema de que no entregues por ahí los pagos de aportaciones de seguridad social, se puede empezar a volver un tema complicado con la cuestión de multas. Un poquito de experiencia propia podemos platicar. Nos ha tocado mucho y desde el año pasado, de forma muy recurrente, temas de revisión de REPSE por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hasta el año pasado se sabía que las propias revisiones del SAT en materia de justamente de REPSE eran pocas. Al parecer, o lo que nosotros pensamos o consideramos es que también al ser un tema nuevo, tiene un periodo de adaptación y un periodo propio de penetración para que empiecen a hacer esas revisiones, siendo que ya traen revisiones, el SAT trae revisiones de una índole o naturaleza diferente y que apenas estaban empezando
a ver que empezaban a surgir este tipo de revisiones el año pasado. Ya este año, a lo largo del 2025, hemos visto o nos han contactado de forma mucho más recurrente para el desahogo de algunos de estos requerimientos. Al final, requerimientos de exhibición documental, revisión o exhibición de los propios contratos, que se tenga este archivo específicamente que señalaba Alejandro con la documentación necesaria, que tengan el acreditamiento de las obligaciones señaladas justamente en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Más que nada, ahorita estamos viendo mucho de este requerimiento de exhibición de documentos, más que ya directamente una sanción. Por el tiempo, probablemente empecemos a ver sanciones ya a partir ahorita de septiembre, igual y se prolonga un poquito más a iniciar a ver estas sanciones o la imposición de sanciones directamente a inicios del próximo año. Pero la situación, la realidad es que como lo hemos venido platicando a lo largo de varios webinars, justamente ya el SAT y el tema fiscal se está compaginando con muchas otras áreas. El otro día hablábamos del tema de prevención del lavado de dinero, hoy hablamos del tema de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo. El SAT está buscando o está abriendo más los caminos para hacer no solo la recaudación, sino la propia fiscalización de los contribuyentes de una manera más eficiente o efectiva para ellos, al menos. Y pues es una cuestión que debemos de tomar en consideración, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto con otras autoridades, de una revisión propia de Secretaría del Trabajo, te puede llegar accesorio una revisión por parte del SAT. Entonces, no hay que dejar nada en saco roto, hay que tener mucho cuidado con no solo el tema del cumplimiento, que eso es una obligación completamente, necesitamos sí tener este cumplimiento documental, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado con qué es lo que nos llega, si hay un requerimiento, poder desahogarlo de forma oportuna para evitar una sanción posterior. Al final, todo lo que podamos exhibir como pruebas dentro del propio procedimiento administrativo podría llegar a servirnos, o más bien nos sirve de sobremanera dentro de un procedimiento litigioso en materia administrativa posteriormente. Entonces, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Atenderlo desde un principio y no dejar que vayamos a llegar al supuesto donde tengamos que solventar estas multas tan gravosas. Bueno, ¿cuáles son algunas de las obligaciones adicionales de monitoreo de cumplimiento? Número uno, solicitar al contratista que esté registrado en el REPSE las opiniones positivas tanto del SAT, del IMSS y del Infonavit. Alejandro lo señalaba hace rato, la propia plataforma del REPSE te impide renovar o registrarte en caso de tener una opinión negativa en estos tres. Entonces, una manera en la que podemos tener un poco de control sobre qué es lo que está sucediendo con justamente nuestros proveedores es este, ¿no? Solicitar esas tres opiniones positivas de cumplimiento. Tener los acuses de movimientos afilatorios, las bajas, las altas y los cambios de los trabajadores dentro del propio sistema del Seguro Social. Así vemos que justamente los trabajadores o el número de trabajadores que se señalan en el contrato de REPSE, que son los que prestan servicios dentro de las inmediaciones del lugar de trabajo, efectivamente pues no solo, digamos, solo ellos o que ellos mismos estén registrados con el contratista, pero también que la fluctuación propia de los trabajadores, ¿no? Sobre todo en las empresas o en las compañías donde hay mucho flujo, mucho cambio de personas en específico, pues ahí tener también que sí se estén dando de alta o de baja a esos trabajadores nos permite tener un poco más de control. Y esto es un tema más casuístico, pero en caso de suspensiones o reanudaciones dentro del RFC, también que justamente los proveedores puedan informarnos de tal situación para poder tener siempre este respaldo documental y siempre este archivo de comprobación en caso de que llegáramos a tener una verificación por parte del sistema del SAT, ¿no? O de la autoridad fiscal, llámese IMSS, llámese Infonavit también. Algunos de los otros son el tema de los reportes informativos. Se debe de hacer los reportes cuatrimestralmente, como señalaba por ahí Alejandro y Luis Fernando. Eh, el IMSS, como ya lo mencionaron, por medio del ICSOE, que es la informativa de contratos de servicio u obras especializadas, del Infonavit mediante el SISUB, el Sistema de Información de Subcontratación. Entonces, esto ya lo platicamos un poquito. Al final, como lo mencionamos, si bien pues sí es una obligación laboral,
derivado del tema de los avisos, pues también se vuelve un tema fiscal, porque al final las autoridades tienen, estas autoridades tienen naturaleza bipartita y también podríamos llegar a tener no solo un tema de incumplimiento desde el ámbito laboral que genere problemas desde aquella materia, pero también podremos tener repercusiones con ellos en materia laboral. Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que nosotros consideramos importantes para el cumplimiento? Va a sonar un poquito repetitivo, la realidad es que si bien es un tema que puede generar muchas cargas administrativas, pues la realidad es que la mejor manera de llevar todo es implementando un checklist mensual a cada uno de los proveedores de Repse. Al final es importante verificar y comprobar que el registro de cada uno de ellos se encuentre vigente y como lo mencionaba Alejandro, puede ser imponer una obligación de renovación cuando este esté próximo a vencer. 3 meses, 2 meses, poner en el contrato si para un mes antes de que venza tu registro en el REPSE no has renovado, entonces yo voy a buscar otro proveedor. Existen varios mecanismos de control que se pueden utilizar desde el lado de la empresa para poder pues reducir el riesgo de que vaya a llegar a haber algún problema por ahí. Generar este archivo dentro del departamento de compliance que tengamos donde se conserve la documentación relativa a no solo el tema contractual con el proveedor, sino como ya mencionábamos, todos estos documentos derivados que establece tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley del IVA, que son los FDIs, el tema de retenciones para ambos impuestos, los pagos de IMSS e Infonavit para los trabajadores, los respectivos acuses de los pagos. La verdad es que sí entendemos y nosotros como abogados sabemos que esto es una carga administrativa fuerte para las empresas, sobre todo porque las empresas que subcontratan, bueno, más bien que tienen muchos de estos contratistas de Repse, pues se puede volver un tema complicado en el archivo, pero la verdad es que desde el lado del cumplimiento a mucha o ayuda mucho a comprobar que se está cumpliendo con las obligaciones desde el lado contratante y por lo mismo tener la certeza de que ante una verificación o ante una misma multa se pudieran desvirtuar los supuestos derivados de toda la documentación que se tiene, ¿no? Eh, una que digamos es, y por último, que es un poquito más, digamos, fuera del control, pero pues la confirmación de cumplimiento fiscal por parte del propio proveedor, ¿no? Si bien entendemos que cada persona o cada empresa es un mundo diferente, creemos que el hecho de que de una empresa o como proveedor Repse estén atrás de ti diciendo, oye, a ver, ¿cómo vas? ¿Tienes todo en orden? ¿Ya renovaste? ¿Ya esto? ¿Ya te cumpliste con tus obligaciones de pago? ¿Diste las altas? ¿Diste las bajas en el IMSS? Todo esto, al final, aunque desgraciadamente no hay una forma de corroborarlo o no consideramos más bien que es una solución un poco más práctica. Hemos visto que justamente hay empresas que se sienten un poquito más presionadas y buscan regularse de mejor manera o buscan implementar sistemas que permitan tener un mejor control de todas sus obligaciones para mantener a sus clientes tranquilos, ¿no? Bueno, por el lado de los contratistas registrados, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que tenemos para cumplir con las obligaciones, al menos en materia fiscal? También mantener un archivo de la documentación respectiva para cada contrato. Digamos, mantener este archivo como un paquete donde se tengan nuevamente todas las obligaciones que tendría que cumplir quien te contrata, ¿no? El tema de la deducibilidad del ISR para el cliente en el artículo 27 de la ley del ISR, el artículo 5 de la ley del IVA, tener todos estos FDIs, todos estos acuses, las altas, las bajas, para que lo puedas entregar de forma muy sencilla a tu propio cliente y entonces te evites problemas de ay, ya le entregué el REPS actualizado o no, ya le entregué el contrato o no, ya le entregué las nóminas o no. Entonces, mediante este uso de un propio archivo donde vayas entregándolo a cada uno de los clientes, pues se genera un poquito menos o se involucra menos, al menos en nuestra perspectiva, el error humano y permite tener un mejor compliance en cuanto para ti y para tu cliente, ¿no? Entregar la constancia del REPSE vigente al iniciar los servicios y en su caso la renovación cada 3 años, ¿no? Al final, desgraciadamente, pues
si en algún momento la entrega de la renovación se te va, pues te puedes meter en problemas. Entonces, lo mejor es en cuanto tengas la renovación, hablarle a todos tus clientes, entregar el nuevo acuse de la renovación del registro y listo. Un punto menos por el cual preocuparte. Y como ya mencionaba también Alejandro, pues el tema de tener muy en cuenta el tema de fechas de vencimiento y renovación de registro, en el sentido de el vencimiento que cada cliente me pide que tenga para la renovación y la propia renovación para que no vaya a caducar este registro y vayas a tener algún problema derivado de que se cancela el registro y entonces las operaciones que estás o que tienes que mantener ese tiempo, uno, o se caigan con tus clientes o dos, las estés haciendo de forma irregular. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Quisiéramos abrir un poquito el foro para responder algunas preguntas que haya, que puedan surgir tanto en el ámbito laboral como en el ámbito fiscal. Por último, me gustaría cerrar con un poquito también de lo que hemos vivido en los últimos años en relación con los temas que hemos atendido de REPSE. Como ya les comentaba, en general hemos atendido temas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde la realidad es que hemos visto todavía una curva de aprendizaje también de la propia autoridad, al igual que con los particulares que nosotros también pues, hemos ido aprendiendo un poquito sobre estos temas. Hemos visto situaciones donde derivado de la propia o incluso de la redacción de un contrato de REPSE, la autoridad se pudo agarrar para decir que había un número mínimo de trabajadores que tenían que haber, por ejemplo, cuestión que pues también en tribunales se pudo resolver satisfactoriamente. Pues temas todavía de la interpretación propia de la propia incorporación de esta figura, ¿no? Hemos visto que justamente las verificaciones propias de REPSE, aunque no tienen un lugar dentro de las verificaciones laborales, pues por ahí como que buscan llegar por algún motivo y muchas veces de esa verificación, digamos, de condiciones ordinarias de trabajo se desvían un poquito para buscar REPSE o algunas otras situaciones. Entonces, también hemos visto esta situación de forma recurrente dentro de las impugnaciones que nos han tocado de las multas derivadas de esas verificaciones. No sé si Luis Fernando, Alejandro quisieran comentar alguna otra situación actual de cuestiones que hayamos visto en relación con las autoridades de cómo fiscalizan este tema de REPSE. Como mencionas, Pablo, yo creo que voy a mencionar un ejemplo que nos pasó aquí en la firma, que en una inspección por parte de CTPS, en una extraordinaria por un quejo de pago de utilidades, el objeto de la inspección es muy amplio. En materia laboral, el objeto de la inspección, sea en materia ordinaria o extraordinaria, el objeto es muy amplio y revisan prácticamente todo. ¿Qué pasó? En el momento de atender esta visita de inspección extraordinaria, le preguntan a la persona si cuenta con trabajadores de REPSE y señala que sí. En la inspección, al momento de realizarla, mencionó, me parece, 5 trabajadores, sin embargo, tenían menos. En la práctica, ahí hubo una confusión por parte de la persona que atendió la diligencia y a partir de ahí solicitó información de los mismos y solo se exhibió respecto de 4. Eso que generó una sanción señalando que se estaba en un incumplimiento por parte de no tener la documentación que se quería acabar sobre los mismos. Sin embargo, lo que argumentamos es que había sido un error, que el contrato estaba correcto, que el número, que lo que señala la ley es un número aproximado, que luego eso pasa. Hay veces que en el momento de sancionarnos nos ponen las obligaciones y voy a aprovechar para contestar las preguntas sobre COSE y SISU. Que lo que se llama ley federal del trabajo, no me dejar mentir, Alex, es que tengas un contrato donde se venga el número aproximado de trabajadores sin mayores datos. Sin embargo, los datos específicos se suben a través de estas plataformas de manera cuatrimestral y es una obligación respecto a lo que me preguntan, ¿se debe de compartir o no esta información como es, como lo menciona el Código Fiscal o ley de renta o ley de IVA? Pues prácticamente esto de mi obligación es personal respecto de que estos prestadores, sin embargo, si se comparte la información, no hay mayor entendimiento, pero la multa es por el no hacerlo. Se puede decir que es una obligación personal. ¿Qué pasa con las otras? Pues si no tienes esta documentación de tu proveedor, pues pierdes la deducción y el acreditamiento, además de la sección económica. Es decir, justo es la cuña que utilizaron para apretar. Pero también lo que hemos visto en el momento de terminaciones es
esta confusión por parte o esta indebida interpretación por parte de las autoridades, en este caso laborales, sobre qué deben tener los contratos o qué información deben tener, o incluso si es mostrar con posterioridad al día de la instrucción. Recordemos que cuando hay una instrucción, se desahoga ese día y después hay un periodo de audiencia de 5 días. Y el criterio que hemos visto a nivel nacional es que si no se exhibe la información en ese momento es como si hubiera incumplido, lo cual por suerte los tribunales han señalado que es incorrecto, que justo por eso se otorga un periodo de 5 días para entregar mayor información. Otra pregunta interesante y que siempre es un tema, creo que aquí no lo hacen, es respecto de temas de retenciones en tema de los impuestos locales, llámese impuestos sobre nóminas. Y hay una problemática general, no hay una respuesta concreta, porque cada uno de los estados lo que buscan los 32 estados es recaudar a través de la fuente de riqueza, que la fuente de riqueza en este caso es la erogación del pago del salario. ¿Y qué busca el sentido? Pues que hay una problemática de doble tributación, porque tanto grava la fuente, es decir, el erogar, también en muchos criterios se ha demostrado que lo que grava es que el trabajador se encuentre trasladado en una plaza, es decir, por ejemplo, en Nuevo León el criterio jurisdiccional es que tú debes de pagar impuestos sobre nóminas, incluso si tus trabajadores no prestaron el servicio a los estados. Por otra cuestión, en Ciudad de México. En Ciudad de México el criterio es que no, que solamente debes de pagar en caso de que... Ese es el criterio jurisdiccional que aún no es jurisprudencia. Cabe señalarlo. Hay 3 criterios que señalan esta situación, sin embargo, no es jurisprudencia y el criterio de la autoridad es que la fuente de riquezas pagas nómina y aunque no esté, señales. Y así sucesivamente en cada uno de los estados, porque justo lo que busca recordar, no hay una jurisprudencia todavía del tema, porque son los 32 estados y cada uno lo que busca justo es llevar dinero a sus arcas y no ha subido alguno de estos criterios a corte en donde se establezca un parámetro claro. Eh, Creo que hay unas preguntas más del ámbito laboral. Le voy a ceder el uso de la voz a Alejandro para que nos ayude con las mías. Gracias, Luis Fernando. Bueno, voy a tratar de contestar, y estuve contestando algunas por mensaje, pero igual las voy contestando para que igual todos puedan escucharlas. Por aquí Carlos Alcaide nos pregunta que si en caso de tener un cambio de régimen societario de la empresa, por ejemplo, de un SA de CB a SAP y de CB, y no dar aviso inmediatamente, ¿es acreedor alguna sanción? Como lo comentamos, las sanciones pueden ser, o sea, podemos sí ser acreedores a una sanción, pero va a depender mucho del tiempo que transcurra. Digo, y también de la suerte con la que tengamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué podemos incurrir desde una cancelación de una factura, desde la cancelación del propio REPSE o hasta incluso alguna multa, ¿no? Entonces, lo ideal, si bien es cierto, a lo mejor inmediatamente no, pero lo ideal es que sea lo más pronto posible, es decir, no dejar transcurrir mucho tiempo, porque incluso el día de mañana, lo que les comentaba, puede impactar en el tema de una cancelación de facturas o incluso hasta la pérdida de algún contrato. Eh, Luego por aquí nos preguntan si el proveedor brindó servicios cuando su REPSE estaba vigente y después solicita el pago con REPSE sin renovación, ¿es posible realizar el pago sin riesgos? Digo, aquí la realidad es que la comprobación o habría que nosotros comprobar que el servicio efectivamente se hizo cuando se tenía el REPSE vigente. Volviendo al tema, lo ideal es renovarlo cada 3 meses antes de que tengamos este vencimiento. Incluso en el Diario Oficial de la Federación, al momento de emitir el tema del REPSE, viene un calendario muy en específico. Igual, si gustan contactarnos, yo se los puedo hacer llegar para que ustedes puedan visualizar cuándo les corresponde hacer su renovación, porque incluso hasta por temas de saturación de la página, y eso igual se los comento, la página regularmente tiene cierta saturación, entonces se trata de llevar cierto orden, es decir, si es en el mes si tu registro vence en el mes de diciembre, pues lo ideal sería hacerlo entre el mes de octubre, septiembre, octubre aproximadamente. Pero si eso hay que buscar que no se nos pase ese tiempo justamente para que no tengamos alguna problemática el día de mañana, ¿no? Y luego por aquí nos pregunta Luis Bermúdez, entiendo la obligación de presentar ante el IMSS e Infonavit el cumplimiento del ICSOE y el CISUR. Sin embargo, existe la obligación legal de compartir dichos cumplimientos con el cliente. Aquí la realidad es que, si bien es cierto, no tenemos una obligación legal de nosotros compartirlos con el cliente como tal,
pero esto abona que el día de mañana no tengamos esta responsabilidad solidaria o que el cliente se sienta seguro de que nosotros estemos cumpliendo como empresa subcontratada con nuestras obligaciones obrero-patronales. Eso creo que sería lo ideal. Lo comenté durante la presentación, estipularlo incluso hasta dentro de los propios contratos que se celebren con los prestadores de servicios, ¿no? Bueno, aquí nos comentan las informativas de CIPRES, también son obligatorias para REPSE, con la informativa es IXOE, es suficiente para IMSS. Creo que eso lo pudieran ustedes contestar. Sí, con IPSOE si sube es suficiente. Si presas respecto del sistema financiero, creo que va más específico para ciertos reportes y actividades no tan relacionadas a tema REPSE. La obligación está tal cual en ICOSES y SUB por tratarse de Infonavit e IMSS. Alex, se te apagó tu micrófono. Perdón. Tenemos aquí a Pascual Leos que nos pregunta si tengo un contrato indefinido con un proveedor y en un lapso se le vence al REPSE, ¿hay un periodo de gracia para su renovación o en caso de una inspección con la captura de que se encuentra en proceso su renovación es suficiente? Aquí habrá dos puntos por aclarar. Uno, el periodo de gracia no aplicaría como tal porque por eso se da estos 3 meses de tiempo para renovación previas al propio vencimiento. Y en caso de una inspección que ocurra cuando a lo mejor estemos haciendo esta renovación, bueno, en el caso de que se nos pase el tiempo y hagamos a lo mejor el trámite el mismo día que se nos vence, sí podría subsanarnos el tema de que, pues bueno, ya está en proceso para poder amparar y decir, oye, pues mira, ya aquí lo tengo en proceso y eso pudiera, en su caso, poder ampararnos, que como reitero, lo recomendable es no esperarse al último día, porque incluso lo comenté dentro de la propia presentación. Se tiene más o menos previsto que tenga 20 días hábiles para que la autoridad se pronuncie al respecto. Bueno, de hecho, ni siquiera se ha previsto, se tiene 20 días hábiles para que la autoridad dé por autorizado el REPSE. Tal. Luego tenemos a Norma, ¿cuál es el procedimiento para comunicar el cambio del representante legal en el REPSE y qué documentación se requiere? Es dentro de la propia página o plataforma, se hace esta actualización. Necesitaríamos subir lo que es el poder notarial o cómo acreditar que esta persona es el nuevo representante legal de la empresa y con eso sería más que suficiente, pero igual, pues sí hay que tenerlo muy bien cuidado este tema. Por el tema del representante legal, mientras lo tengamos en vigencia no hay problema, pero sí lo recomendable es tenerlo actualizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos pueden pedir alguna información, algún trámite de actualización de objeto social, etcétera. Entonces, lo ideal es tenerlo actualizado. Angélica Arcos nos pone, tengo una pregunta básica, ¿me pueden confirmar cuándo aplica el REPSE para los proveedores y cuándo no? Hay un tiempo límite de permanencia del contratista o proveedor en la empresa para saber si aplica el REPSE. Bueno, lo que les comentaba, aplica el REPSE para los proveedores y cuando no, cuando nosotros como empresa necesitemos un servicio que no viene dentro de nuestro objeto social. Ahí es cuando aplica poder contratar a una empresa que ofrezca estos servicios especializados. Si nosotros contamos dentro de nuestro objeto social con el servicio que estamos contratando, ahí sí estamos incurriendo en un tema de subcontratación ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estemos contratando y que justamente revisemos dentro de nuestro objeto social que no se tenga esta actividad dentro del objeto social. Dice Ana Belén, dice, si el proveedor es una persona física con esta descripción, centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización es correcto para brindar los servicios especializados de una empresa donde se contratarían médicos y enfermeras. Creo que aquí bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero bueno, aquí les comparto, digo, a ver si se las contesto
o a ver si respondo la pregunta. El hecho de que sea una persona física no quiere decir que no pueda poner personal a su disposición. Incluso nosotros hemos tenido empresas en las cuales el patrón, o sea, ni siquiera es una razón social o una moral, es una persona física la que tiene contratados a sus empleados y es quien pone a disposición a estos trabajadores. No sé si esa iba para eso la pregunta. Eh, Dice, le consulta, ¿es correcto que si los trabajos terminaron hace un año, iban a cobrar apenas se pida Repse y SUA vigentes, aunque ya acabaron con los trabajos? Bueno, aquí ya lo habíamos platicado, que lo ideal sería tener comprobación de cuándo se prestaron estos servicios y, pues bueno, son facturas que ya se, o de servicios que ya se realizaron en el periodo en el que sí se tenía el Repse. ¿Es necesario aplicar CIROC? Sí, le estoy dando ¿Cuándo es necesario aplicar Xerox? Si lo que estoy dando es una instalación de letras de canal que dura un día o el REFS es más que suficiente. Creo que eso es por parte de Ojo, usted. el CIROC es relacionado con obligaciones con temas de construcción, no como tanto, o sea, si bien hay personal, pero no es una personal a disposición. Lo que explicaba Alex, el tema de RIMS es justo que pongan a disposición de otro patrón para ejecutar ciertas obras especializadas. Aquí en CIROC es un tema de construcción, como tal, no lo han puesto a disposición. Me imagino que tus trabajadores estuvieron ahí justo para realizar estos trabajos relacionados con el canal, pero van más enfocados a un tema de construcción que de prestación de servicio especializado. Bueno, aquí nos preguntan si el REFS dice, tengo entendido que está ligado al RFC y al registro patronal. Sí, la realidad es que están ligados. Es así que al momento de nosotros hacer nuestro registro o alguna actualización, se verifica que efectivamente estemos cumpliendo con nuestras obligaciones patronales y ante lo que es el SAT. Ojo, también hay como un legado que debemos de entender, que el REPSE viene de, o sea, el RFC es una obligación relacionada con el Servicio de Administración Tributaria, tema de contribuciones, el registro profesional del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus afiliados, y si bien son datos que solicitan, que debemos de entender como ligado, es decir, a partir de este lo debemos de tener y surgen obligaciones, sí, pero hay que tener ojo con qué entendemos como legado. O sea, es decir, para una u otra nos solicitan información o tenemos que tener información de estas otras dos autoridades, sí, sin embargo, creo que sí es más un poco autónomo, pero relacionado. Luis Fernando, creo que comenta que no se entendió muy bien lo que comentaste por el tema del audio. No sé si igual, si te pudieras acercar un poco más. Bueno, igual como comentamos, dice con respecto a los trabajadores que solo trabajan un día, ¿se debe tomar en cuenta toda la documentación de REPSE o no? Pues la realidad es que para la emisión de la factura sí. Independientemente de que sea un día o 2 días, 3 días, para la emisión de la factura y para poder comprobar nosotros que efectivamente contratamos un servicio de una persona o de nuestro objeto social que no incluye, o bueno, más bien un servicio que no está dentro de nuestro objeto social, lo recomendable sería que sí. Mm, Dice en el tema X, si sube el momento de reportar, varios proveedores reportan sin información, aun y cuando han tenido servicios dentro del cuatrimestre, argumentando que ya estaba reportado el contrato en su momento que se generó, pero sin tomar en cuenta que cada cuatrimestre cambia la información respecto a los trabajadores y en ocasiones hasta en montos facturados. ¿Hay algún riesgo para el contratante con esta omisión del proveedor? O sea, bueno, aquí a lo mejor, si Norma nos puede aclarar a qué se refiere con reportan sin información, es decir, lo reportan hacia la empresa contratante. Digo, aquí nada más sería para hacer la aclaración. Eloisa Guzmán nos comenta, a mí me auditó STP, se me pidió lista de trabajadores en contrato, así como pago SUA, al momento no tenía uno de los contratos, solo envié, solo que el proveedor no tenía de alto a sus trabajadores en el IMSS, en este caso aplicaría multa para mí, le respondí, pero no me han dado el dictamen. Bueno, aquí lo que comentábamos, habría que ver la autoridad sobre quién trata de hacer efectivo el cobro, porque recordemos que pudiera hacerlo responsable solidario. Entonces, habría que tener ahí mucho cuidado de la determinación que se tenga y justamente qué dice el contrato, qué dice el contrato que se tiene celebrado con ellos. Dice una Por persona, ahí, perdón, Alex, nada más para regresarme tantito que leí la pregunta pasada, la de no.
Sobre el tema de si hay algún riesgo para el contratante, la realidad es que la obligación de dar los avisos para el contratista. Entonces, justamente el hecho de que reporte de cierta manera sin información no debería repercutir al contratante. ¿Cuál es la cuestión? Para el contratante tenemos los supuestos del artículo 27 de la ley del SR y el artículo 5, tu obligación documental. Entonces, si por un lado el contratista está reportando de cierta manera sin información y del otro lado a ti te están entregando la información completa, no debería haber problema. Sin embargo, si no te están entregando la información completa derivado de que los avisos no se están dando de forma correcta, entonces podría haber ahí un tema justamente con la empresa. No derivado directamente del aviso, sino por las cuestiones documentales que eso acarrea. Gracias, Pablo. Bueno, aquí Angélica nos comenta cada cuándo debe solicitar el archivo de comprobación de altas y bajas en el IMSS. Pues bueno, yo diría que si fuera periódico para tenerlo más actualizado posible, a lo mejor cada mes, cada 2 meses, a lo mejor está solicitando este archivo de comprobación. Bueno, aquí nos comentaba Abel Céspedes, accidente civil construido legal que la persona desarrolle la actividad de la construcción a través de dicha persona física. Bueno, aquí es que justo ese es el dilema del tema de objetos sociales, que si nos empata el objeto social que estamos contratando y empata con uno de los que nosotros tenemos, ahí sí creo que sí existiría un tema de subcontratación. Entonces, habría que tener ahí mucho cuidado con lo que estemos contratando a pesar de que sea necesaria, si llega a chocar y la autoridad no lo llega a comprobar, sí sería un riesgo de multa. Aquí Isabel nos comentaba cómo aplicaría si, por ejemplo, contrato a una persona por un servicio que también realizo yo, sin embargo, no puedo hacerlo con mi maquinaria, ya que el proyecto rebasa mi capacidad. Necesito contratar a alguien más que lo realice. Si puedo hacerlo, esto me pone en riesgo. Bueno, aquí el tema es, una cosa es la maquinaria y otra cosa es el personal. Yo creo que aquí habría que diferenciar muy bien si nosotros estamos requiriendo, aquí la sugerencia sería, si tú requieres la maquinaria, ¿sabes qué? Pues arréndame la maquinaria, ¿no? Porque si el tema del personal, insisto, vuelve a empatar con nuestro objeto social, incluso más que nada si tú lo estás comentando. Dices, yo ya me dedico a esto y contrato otra empresa que también se dedica a esto, yo creo que lo ideal sería contratar más personal y a lo mejor arrendar una maquinaria que tú no tengas. Yo creo que esa sería una resolución más viable y evitar alguna multa. Creo que ahí también, perdón, y es un poquito el tema de justamente cuál sea la operación, ¿no? El hecho de justo el tema de redes es la puesta a disposición de forma inicial de trabajadores. Si en este supuesto la maquinaria es lo que no se cuenta, además de la fuerza laboral, y entonces digamos, la realización del servicio no se encuentra justamente dentro de o sea, no llevan la maquinaria a tu empresa o a tu lugar de trabajo y lo hacen afuera, definitivamente es una prestación de servicios normal. No involucra dentro del REPS. Y ya, si en caso de que por algún motivo la maquinaria se tuviera que trasladar a tu centro de trabajo con gente externa, pues entonces ahí ya habría que valorar más cosas para ver si se entra dentro de un supuesto de REPS, a menos de que consideres algo diferente, Alex. No, coincido totalmente. Eh, Bueno, aquí Carlos nos comentaba, en caso de que detectemos que nuestro proveedor está cayendo en un incumplimiento de REPSE y se rescinde el contrato, ¿hasta qué punto se sigue teniendo responsabilidad solidaria? Bueno, pues yo creo que si en ese momento se termina con el contrato, pues se acaba la responsabilidad solidaria. Incluso pues No, nosotros, hay más bien mi interpretación, yo ahí sería de que él es responsable solidariamente por todo el procedimiento que duró el servicio. Desde el día uno, si hubo incumplimiento desde el primer día y no adquiriste por parte de tus proveedores el pago de sus obligaciones hacia los trabajadores, eres responsable solidario aunque hayas rescindido el contrato y ya por después, ya justamente el momento que se concluya, ya lo que ocurra después, ahí sí ya no somos responsabilidad. exactamente, exactamente. Eh, y luego aquí Ana Belén nos comenta, ¿es correcta la descripción de centros de trabajo, de centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren especialización cuando se contrata un servicio especializado para brindar atención de médicos y enfermeros? Bueno, creo que esta ya la habíamos comentado. Eh,
Liliana nos comenta, si yo como servicio especializado para poder ofrecer un proyecto completo para mi cliente existe una actividad que yo no realizo, ejemplo, maniobras con grúas articuladas, ¿es correcto que subcontrate este servicio que es para que se realizan las instalaciones de mi cliente? O yo no podía facturar ese servicio. No, o sea, aquí el tema es que si tú no tienes ese objeto o no te dedicas o tu objeto social no abarca este tema, claro que lo puedes subcontratar. De eso no creo que no hay ningún problema por ese lado. Creo que sí se pudiera contratar, nada más, pues justamente solicitando el REPSE como tal. Verónica nos comenta que si existe una lista pública de proveedores REPSE. Sí, de hecho en la propia página del REPSE viene el catálogo de todos los proveedores que ofrecen REPSE. Entonces, si una empresa les está ofreciendo un servicio, nosotros podemos acceder a la propia plataforma, nos metemos al catálogo y directamente pueden buscar la razón social de esta empresa. Incluso creo que se los mostré dentro de una de las láminas, viene como tal cuál es su número de folio, cuál es la vigencia que incluso tiene esta empresa y qué servicios está ofreciendo. Si esos servicios son acordes a su o no empatan con su objeto social, lo pueden contratar sin ningún problema. Pero sí existe. En el caso de servicios de sorteo de calidad, se considera REPSE si soy una empresa automotriz y si tengo un equipo de calidad, sin embargo, el sorteo lo hacen fuera de planta, se considera un servicio normal de prestación de servicios. Bueno, no entendí muy bien el tema del sorteo. O sea, me parece que lo que se refiere es si tiene un servicio de revisión de calidad donde se toman, por ejemplo, automóviles y los llevan fuera de la planta para realizar análisis o exámenes, pues me parecería que sí. Al final, el hecho de que hay una persona que entra de forma provisional a recoger, por ejemplo, un vehículo, no involucra el hecho de que preste los servicios dentro de la empresa, sobre todo porque pues algunos de los elementos del REPSE, como el tema de puesta a disposición, los horarios, el equipamiento, etcétera, 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 al final no es como que esté haciendo servicios con equipo que le prestas tú, sino que está revisando la calidad de un vehículo, por ejemplo. Entonces, yo pensaría que justamente puede ser tratado como una prestación de servicios. No sé qué opinas tú, Alex. Sí, correcto. Si no, no me había quedado como que no había entendido muy bien el tema del sorteo, pero creo que correcto. Bueno, aquí nada más Angélica nos comenta, ya como penúltima pregunta, pertenezco a una empresa constructora en caso de que mi contrato con proveedor sea de obra o precio alzado y tiempo determinado que aplica Repsol y Siroc, y si el proveedor genera facturas solo por suministro, es recomendable solicitar toda la documentación relacionada a Repse. La idea sería que sí, lo recomendable es que sí. Entre más soporte tengamos de documentación, lo ideal es que sí tengamos y que se le solicite toda esta documentación. Por último, Verónica Segura nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se otorga el REPSE a proveedores? 3 años. 3 años a partir de su renovación, contemplando el tema de la renovación 3 meses antes del vencimiento. Creo que, pues bueno, esas son todas las preguntas. Bueno, igual para antes del cierre de Luis Fernando, igual de mi parte, pues les doy las gracias por tomarse el tiempo de platicar estos temas relevantes que pueden servir para cada una de las empresas que ustedes representan. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes. Digo, esta colaboración que tuvo el área fiscal con el área laboral, cualquiera de las dos áreas están puestas a su disposición. Cualquier duda, comentario que se tenga directamente, en mi caso, pues está mi correo personal, por lo que hace al área laboral. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como lo mencionó bien Alex, pues creo que si bien ya llevamos 3, 4 años aplicando el tema de Pepsi y su implementación, todavía hay muchos retos que seguir atendiendo. Les dejamos nuestro correo para que si tienen alguna duda adicional, podemos abordarlo y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Josefina, lo puedes encontrar el canal BGA dentro de YouTube. Puedes buscarnos como BGA y Asociados y ahí encontrarás el canal.